y protegido voy. Sin mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad. Él solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz, cantando alegre, dilo. Yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también. Feliz, feliz, cantando alegre. Yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Bien, vamos a continuar. Hay himnos de muchos años. La diferencia de los himnos con los cantos que normalmente entonamos es que los himnos tienen estrofas y un coro central que se repite cada vez que se concreta o se completa una estrofa. Y los cantos que comúnmente cantamos no tienen coro, sino son estrofas nada más. Los himnos además tienen otra cualidad diferente a los cantos que normalmente entonamos. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué diferencia podrá haber? Es una diferencia no muy perceptible por muchos y tiene que ver con la forma en que están escritos. Esto es un español más refinado. ¿Qué más? Una cuadratura, todos lo tienen porque son cantos, pero hay otra cosa muy bonita y tiene que ver con la poesía. Realmente son poesías, si bien tienen una cuadratura por ser cantos, pero son cantos también, vamos a llamarlos cantos cultos. ¿Cómo se le llama la música clásica en algunos lados? Música culta, ¿verdad? Académica. Bueno, yo vería esa diferencia de los himnos con los coritos o con los cantos. Estos tienen cierta cultura, de veras. Tanta que a veces hay gente que no sabe ni qué está cantando. Hay palabras de nuestro español que están en los himnos y que algunos dicen, ¿qué será eso, no? Y la regia enseña, tremolando está. ¿Todos saben qué quiere decir eso? Y la regia enseña, tremolando está. Bueno, a mí me dio cierta risa cuando yo vi esto traducido en un canto y le pusieron y la regia enseñanza, porque no entendían qué estaba queriéndose decir. Pero ¿qué querrá decir eso? Es español culto, español refinado, como las versiones de la Biblia, que también son diferentes. Algunas versiones muy cultas, lenguaje poético, sí. Y la regia enseña, una enseña, no de enseñanza, sino enseña es una bandera, un lábaro o un pendón. Fíjense todas las palabras que casi no hablamos. Una enseña es una bandera. Regia porque es de reyes. Y la regia enseña, tremolando está. ¿Qué es tremolar? Esto, ondeando está. ¿Sí? ¿Lo podemos cantar? Firmes y adelante huestes. Huestes, ¿qué son huestes?
ejércitos, huestes de la fe. Y para esto sí les pido que estén de pie otra vez. Perdón, pero es un canto que no se puede cantar de otra manera, porque es que épico, o es épico, ¿verdad? Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así sea, hermanos. Amén. Necesitamos fe, necesitamos estar firmes para ser cristianos, necesitamos fortaleza para seguir de pie en este caminar de luchas, en este caminar de santidad al cual el Señor nos llama. Muy bien. 251. En algunas iglesias donde se manejan los himnarios, el que dirige solamente da el número y ya toda la gente se lo sabe. No dice el título, nada más dice vamos a cantar el 251 y todos saben ya cuál es. Pero sacan su himnario y ven el... Desde luego que lo sacan, pero ya saben cuál es. Ahorita yo les digo el 251, ¿cuál es? Pero ya tenemos himnarios, ¿eh? Y ahí sí vamos a poder decir, hermanos, vamos a cantar el número tal. Ahí
Ahí están en la librería. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Amén. ¿Cuántos lo conocen? ¿Lo conocen? Sí, amén. Vamos a. También es un himno marcial. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Amén. Tan solo hay poder en Jesús. Canta con fe, hermano. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en el Señor. Amén. Desde luego que sí. Son 282 himnos y de estos no me sé ni la mitad siquiera. Me hubiera gustado aprenderme los mejor o más, pero no tuve el suficiente tiempo para hacerlo. Aleluya. Este es el menos conocido de los que estamos cantando esta noche. A lo mejor ni David se lo sabe. El canto se llama Salvo en los tiernos brazos. Eso ya me lo pesqué. Nunca me lo puedo pescar y hoy sí me pesqué al pianista. Así que me vas a tener que seguir. Es otro tono más abajo, por favor. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Sí, me lo sé. Es de Fanny Crosby. ¿Ya te lo recordaste? Ahora resulta. Bueno, vamos a ver si es cierto. Sí es Hasta el título me dio de la compositora. ¿Quién fue Fanny Crosby? Una mujer ciega que compuso cientos de cantos como miles, más de 10,000. Imagínense, Dios le quitó la vista o le concedió ya no ver, pero a cambio le permitió. Estamos hablando de cuánto hace, Un siglo. poquito más de 100 años, ¿sí? Desde el principio. Ni siquiera está en las filminas, ¿verdad? Por lo que vi o por lo que no veo. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Hasta a mí se me olvidó. ¿Dónde está mi esposa? Salió. Luego dice, este es sin duda el eco de celestial canción.
yo voy a cantar igual. Este es sin duda el eco de celestial canción que de inefable gozo llena mi corazón. ¿Así va? ¿No va así? Ya me dijo, pues ven para acá y cántalo tú. Esa segunda parte no va así. La primera sí, ahí sí peleo. Ah, ¿cómo no? Ah, bueno, déjenme decirles algo. Ahí sí se vale. Bueno, fíjense que son dos tonalidades o dos melodías distintas. Es posible, porque hay gentes que lo han hecho así. Yo me lo aprendí con esta primera y te aseguro que así es. Lo que no estoy seguro es que en la segunda parte de la primera estrofa se repita la misma tonalidad. Pero sí puede ser. Tú has notado que hay dos cantos en himnos que a veces se cantan con diferente melodía. Sí. Eso sí es posible. Pero yo lo voy a cantar como me lo aprendí. La segunda estrofa dice, bueno, es que viene un coro. De salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré y en su amoroso pecho siempre reposaré. La segunda estrofa dice, de sus amantes brazos la gran solicitud me libra de tristezas, me libra de inquietud y cruzaré la noche lóbrega sin temor hasta que venga el día de perenal fulgor. Cuán placentero entonces con él será morar y en la mansión de gloria siempre con él reinar. es hermoso de veras. Ahora sí siéntense, hermanos. Tan dulce el nombre de Jesús. Ese sí va así. Sus bellas notas al cantar, mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, dulce nombre es, dulce para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Este me hace llorar, así que le paso mejor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Está muy bajo, poquito más arriba. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Sí, Señor. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá.
y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre gozaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Aleluya. Dije que eran dos nomás, ya me piqué, es la verdad. Aprendan los hermanos, no siempre cantamos himnos. Este lo conocen mejor. Precioso himno también, yo no sé de quién es, no tienen título, no tiene nombre del autor. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Amén. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de eso pruebas Él nos dio. Gracias, Señor. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno, y
esperando en su bondad. Amén. Es verdad, hermano. Esto que cantamos es una verdad, pero que para todos sea una realidad. Este es otro preciosísimo himno. 5 minutos y dejamos de cantar ya, así que aprovechemos. Cantaré a Jesús de mi alma, Rey. ¿Para cuántos Jesús es su Rey? Este es un vals. Cantaré a Jesús de mi alma, Rey, al Rey de gloria ensalzaré. Trajo al mundo paz y al mortal buena voluntad. Alegres nuevas doquiera proclamar. Canten. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres, por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma, Rey. En la cruz del Calvario por mí sufrió. Ay, la amarga copa bebió, y al expirar el sol de luto se cubrió. Mas vencedor el Señor resucitó. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres, por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino con Cristo de mi alma, Rey. Ascendió a la gloria mi Salvador. Por mí intercede con tierno amor. Pronto volverá con sus santos para reinar. Dicha indecible será con Él morar. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres, por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma, Rey. ¿Qué será en aquella mansión de luz? Al ver el rostro de mi Jesús y con Él gozar las grandezas que allí habrá y los placeres que el fiel disfrutará. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Dilo. Ángeles cantan alegres,
por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Dilo, soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma Rey. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguro que sí. Aleluya, hermanos. Bien, puedes sentarte, mi querido Catarino. Aleluya, gracias a Dios. Capítulo 10 de la carta preciosísima del apóstol Pablo a los romanos. ¿Me haces el favor de traerme mi Biblia que está encima de mi escritorio, por favor, hijo? Va por ahí. Gracias. Terminamos el 9, si ustedes lo recuerdan. El apóstol Pablo está hablándonos, aún en los últimos versículos del capítulo 9, de lo que le sucedió al pueblo de Israel al haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, que como dice la Escritura, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, o no le recibieron, mas a todo aquel que le ha recibido le ha dado el poder de ser llamado Hijo de Dios. Muy bien, pues allí en el capítulo 10 vamos en realidad a continuar lo que empezamos en el 9 en los últimos versículos. Ustedes seguramente tienen ahí en sus Biblias los versículos 30, 31, 32 y 33 como formando parte del capítulo 10. Aquí alguien le puso el 10, a lo mejor se lo hubiera puesto después del 29, es lo de menos. Eso no es inspirado, y me refiero a los capítulos y versículos, solamente es una manera para poder recordar dónde se encuentran los pasajes y para tener un orden en cuanto a temas. Pero en realidad iniciamos desde la vez pasada, desde la semana pasada, un tema diferente en el 9, sí, aunque desde el 9 nos habla ya de la elección del pueblo de Israel. Ahora específicamente nos va a hablar del tropiezo del pueblo de Israel. Volvamos entonces con el versículo 30 del 9, por favor. A todo lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, en referencia o en relación a esa ironía, a esa situación de que por el hecho de que los judíos rechazaron a Jesús, entonces Dios como que volteó la cara hacia nosotros los que no somos judíos, a los gentiles, llamados gentiles. Y entonces dijo, bueno, si ustedes no quieren nada conmigo, yo vengo al pueblo que no había sido un pueblo que yo escogí. Esto incluso estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Los judíos, quizá cuando lo escucharon de parte del profeta Oseas, no tuvieron cuidado en reparar que el Señor realmente estaba ya anticipando que Él iba a voltear sus ojos hacia un pueblo que no era su pueblo, hacia un pueblo que Él no había llamado para ser su pueblo. Alguien que lo encuentre ahí en Oseas capítulo 2, versículo 23, por favor. ¿Cómo dice ahí en el Antiguo Testamento? Oseas 2, 23. Yo sé que el Oseas está medio escondido, les doy chance. Ya. Nuevamente, por favor. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Señor. Fíjense, nuevamente, por favor. ¿Todo? Más despacito, sí. En ese tiempo yo sembraré una Perdón, cosecha. en ese tiempo. ¿A qué tiempo se refería el profeta Oseas? ¿A futuro? A tiempos futuros. Muy bien. ¿En ese tiempo qué?
Yo sembraré una cosecha de israelitas Ajá. y los haré crecer para mí. Voy a hacer crecer una cosecha de israelitas. Hasta ahí parece que es el pueblo de Dios, pero luego dice, Demostraré amor a los que antes llamé no amados. demostraré amor. ¿A quiénes? A los que antes llamé no amados. A los que antes llamé no amados. Y a los que llamé no son mi pueblo. Y a los que llamé no son mi pueblo, Yo diré, ahora son mi pueblo. yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos, ay, perdón. Sí, adelante. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Gracias, hermano. Tú eres nuestro Dios. Y ellos responderán, los que antes no eran amados, tú eres nuestro Dios. Ahora, esto de un pueblo no amado y gente a la que yo no amé, es una forma de decirlo, porque el amor de Dios ha sido siempre, desde el principio, aún para los gentiles. Que quede claro esto. ¿Cómo entonces aquí dice a un pueblo que no amé, a un pueblo que llamé no amado, a gente que llamé no amada, ahora va a ser amada? Lo que está queriendo enfatizar es eso, que aunque nosotros no éramos judíos y por tanto no pertenecíamos a los planes iniciales que el Señor tenía de salvación, sin embargo, Él sabía, como Dios que es, que íbamos a estar injertados, no siendo parte de ese olivo principal, pero íbamos a ser injertados para venir a formar parte del olivo principal. Pero es una manera de decir, no que no nos amara precisamente, sino que no había tenido un trato con nosotros antes como lo tuvo con los judíos. Ni habíamos recibido nosotros los gentiles, nosotros ahora y los gentiles de aquella época, tampoco habían recibido de parte de Dios ninguna, ni promesas, ni mandamientos, ni relación. No había mayor trato con los gentiles. Pero tan Dios sabía que nosotros íbamos a ser llamados a fin de cuentas, que aquí en Oseas dice, yo voy a llamar pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no amaba yo va a ser amada. Y de veras debemos darle gracias a Dios, porque ahora nosotros somos ese pueblo amado y esa esposa amada. Eso somos, y solamente por Jesucristo nuestro Salvador. No es porque nosotros tengamos algo bueno. Los judíos pensaban que ellos, hasta la fecha piensan que son algo especial porque Dios se fijó en ellos. Pero aquí el asunto no está en quienes son salvados o quienes pertenecen al amor de Dios o a la amada de Dios, sino al amor de Dios para los que no merecíamos ser amados, sean judíos o sean gentiles. ¿Vamos bien, hermanos? Bien, pues, ¿cuál fue la razón del tropiezo de Israel? ¿Cómo es que ellos vinieron a tropezar? Dice el apóstol Pablo en un razonamiento muy precioso, un razonamiento, les recuerdo que Romanos ha sido una epístola muy estudiada aún por gente no cristiana, como un documento que enseña a razonar, como un documento a lo largo de los siglos que nos enseña a presentar tesis, a defender conceptos. Esta epístola a los romanos la estudian incluso en algunas facultades de licenciatura de abogacía para poder aprender cómo llevar a feliz término un razonamiento y terminar obteniendo el triunfo o lo que se procura cuando uno está llevando un razonamiento lógico. Creo que todos hemos visto en las películas, en algún lugar, cómo los abogados, tanto fiscales como defensores, comienzan a planear cómo llevar al acusado finalmente a la cárcel o a la muerte, o cómo poderlo defender.
Y entonces ellos primero estudian las circunstancias, el acto criticable o el acto que se está juzgando, los elementos que están en la mesa. Y entonces si fuera, por ejemplo, el abogado, el fiscal, el que acusa, él comienza de lo menos a lo más. Casi siempre esta es una forma de presentar una tesis. De lo menos para poder ir tejiendo, ir acomodando las bases, y termina con una carta, con un as en la manga, por si acaso quedara algo pendiente. Y entonces dice, bueno, y ustedes ven como en el juicio, cuando ya se va a terminar, parece que lo más pesado lo sueltan al final. Esta es una estrategia. Ahorita mismo se está llevando a cabo allá en Estados Unidos entre el güerito no muy querido y la Clinton. Cuando él se ve perdido, cuando ya lo acusan ahora hasta de atacar a los judíos, esto es, ¿cuál es la palabra? Antisemitismo, gracias, se me fue. Bueno, ahora él se defiende diciendo, aquí tengo una cartita que no había yo sacado, no la sacó al principio, la saca ya cuando está la cosa más difícil, y dice, Hillary utilizó su tarjeta o algo así y la usó equivocadamente teniendo un cargo, y eso es un delito, y por eso ella merece hasta la cárcel, dijo el güero. Entonces ahora ella buscó abogados que defiendan ese punto, porque aunque no lo negó, ella dice que en realidad, ¿me comprenden? Entonces todo esto es muy necesario para finalmente llegar tanto a obtener un juicio en contra de, o para ser exonerado y evitar un juicio que podría acabar con la carrera de Clinton o con cualquier otra cosa que se está procurando. En este caso, aunque el apóstol no está presentando una defensa de nada, sino más bien está sentando bases para lo que más adelante vamos nosotros a ver, y van a ver ustedes también cómo es importante entender bien el asunto de los judíos. El apóstol comienza este tema de la razón del tropiezo de Israel con una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos opinar? Dice él. ¿Qué diremos a esto? Pues alguien podría decir que los gentiles, que no iban tras la justicia de Dios, porque era un pueblo no amado aparentemente, terminaron alcanzando la justicia. Esto es la justicia que Dios les dio porque creyeron. Qué ironía. No eran pueblo y ahora resulta que ya lo son porque creyeron, dice. Ahora, y sin embargo, en cuanto a Israel, ¿qué? Bueno, a Israel no le pasó eso. A Israel le pasó que tenían una ley que tenían que cumplir para poder ser justos, y sin embargo no alcanzaron la justicia. Ellos que tenían la ley con la cual podían ser justos, no alcanzaron la justicia. Y nosotros que no teníamos una ley porque no éramos judíos, la alcanzamos por la fe. Esto es lo que está diciendo aquí. Fíjense. Ahora, vuelve a hacer otra pregunta. ¿Por qué pasó esto? ¿O cómo es que esto se puede dar así? Versículo 32. Bueno, porque los judíos iban tras la justicia, pero no por la fe, sino tratando de portarse bien para alcanzar la justicia. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando trataron de alcanzar la justicia por sus buenas obras? ¿Qué pasó? Tropezaron. Y dice aquí, en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? ¿Cuál es la piedra de tropiezo, hermanos? Levanten su mano, el que quiera responder. No, todos no, nomás uno. Pedrito, ¿cuál crees que sea la piedra de tropiezo? Ahí está el micrófono.
Jesucristo, el Evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo en que la piedra de tropiezo se llama Jesucristo? Ahora sí. ¿Y por qué no lo dijeron antes? Bueno, todavía algunos dudan porque se oye feo. Jesucristo, piedra de tropiezo. Sí, es Jesucristo. Pero ¿por qué se le llama en este caso piedra de tropiezo? Vamos a quedarnos un ratito aquí meditando en eso. ¿Es Jesucristo una piedra de tropiezo? ¿Puede ser una piedra de tropiezo? O sea, ¿puede alguien tropezarse con Jesús y caer? ¿En qué sentido? A ver, ¿qué les viene a la mente con esta expresión? Piedra de tropiezo veré. ¿Cómo Jesús puede ser piedra de tropiezo? A ver, ahí veré, por favorcito. Si no le damos chance a Fer, que levantó la mano. ¿Sí? Sí quiere, veré. Lo que te venga a la mente. Me imagino que los fariseos estaban cumpliendo con la ley. Entonces llega Jesús a romper con eso y mostrarles que la ley va más allá. Entonces me imagino que la piedra de tropiezo es por ahí. Ayúdale, Fer, completa, o di lo que tú quieras decir. ¿Por qué Jesús viene a ser en este caso piedra de tropiezo? Pues sí, porque no solo los fariseos, sino todos los judíos esperaban alcanzar la salvación por las obras. Okay. Y entonces llega Jesús y les dice, pues no es por las obras, y entonces ellos tropiezan con que no es lo que estaban haciendo, y entonces caen de su forma de vida. ¿En qué sentido entonces se convierte en piedra de tropiezo? En que estorba sus vidas. Estorba sus vidas. Totalmente su modo de vida. ¿Al grado de qué? De que ellos caen. A ver, ¿quién más puede agregar o decirlo de otra manera? Daniel, ¿de qué manera te parece que Jesús pueda ser piedra de tropiezo? En que ellos pensaban. Incluso en otro pasaje dice, y de escándalo. Ellos pensaban que el vivir bajo la ley era únicamente, por ejemplo, diezmar de lo que tenían, de lo que tenían, y Jesucristo vino a exigir todavía más. Un ejemplo donde Jesús les dice que si les piden llevar una milla, vayan una más. Caminen. Oyeron que fue dicho, más. ¿verdad? ¿Vale? Y todo el peso recae en la ley, en que ellos únicamente se regían bajo lo que la ley decía, ¿sí? Pero Jesús vino a terminar con esa ley y exigía algo más, un paso más adelante. Entonces eso hacía que ellos ya no pudieran vivir así, porque mucho tiempo vivieron solamente bajo lo que la ley marcaba. Y Jesucristo fue más allá de la ley. Pensando que la cumplían cuando ni siquiera la cumplían, y además Jesús venía ahora con requerimientos todavía más altos. Difícil. Fíjense, piedra de tropiezo y de escándalo. ¿Alguien me puede recordar en qué momento Jesús fue eso, Horacio? ¿En qué momento Jesús vino a ser piedra de tropiezo y de escándalo? ¿No te recuerdas? No me acuerdo. A ver, Liz, espera tantito el micrófono porque se está grabando. ¿En qué momento Jesús vino a ser piedra de tropiezo? Y si a mí me gusta agregar, aunque aquí no lo dice, de escándalo. En muchas ocasiones, pero pienso, por ejemplo, cuando Zaqueo o cuando Mateo. ¿Cuándo Zaqueo? Vayamos a Zaqueo. Cuando Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, pero era un ladrón, y entonces Jesús le dice, baja de ahí porque voy a ir a cenar a tu casa. Entonces, Señor, ven a mí, le dijo él, baja de ahí porque voy a cenar contigo. Baja el chaparrito y va corriendo, se mete a su casa. ¿Y en qué sentido fue tropiezo y escándalo? Era un cobrador de impuestos ante los judíos, era un traidor. Cobrador de impuestos era un traidor, porque era judío, pero le servía a Roma. Exactamente, era un traidor ante su patria, que eran los judíos, y entonces lo veían como algo muy denigrante. Todos los odiaban, porque siendo ellos judíos se vendían a Roma. Entonces, no solo Jesús le dice, baja porque voy a ir a tu casa, sino estando en su casa, de acuerdo a las palabras come con él. De acuerdo a las palabras de Jesús, este hombre es tocado en su corazón,
sí, como bien dices, come con él. Come eso con él, ya que es era una un expresión, escándalo. es un acto, perdón Liz, el comer con alguien era un acto de mucha intimidad. Y esto no lo podía hacer Jesús con alguien que era un traidor a los judíos porque servía a Roma siendo judío. ¿Qué más? Y entonces al Jesús proferir esa plática que tuvo con todos ellos, el corazón de Zaqueo es tocado y él cambia. Entonces esto, pero no solamente con Zaqueo, yo decía con Mateo y con prostitutas y con la gente con la que él convivía. La ley dice, Señor, que a las tales hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Si él les hubiera dicho, acaben las pedradas, como lo dijo finalmente, pero nadie lo hizo por lo que agregó, no hubiera sido tropiezo. Pero les dice, ok, pero el que esté libre de culpas sea el primero en arrojar la piedra. Quería decir, la ley también dice que el que tenga culpa, que el que tenga pecado merece morir, no nada más las adúlteras. Así que si aquí hay alguno que nunca ha pecado, mátela. Y dice que comenzando por los más viejos, hasta los más jóvenes empezaron a soltar las piedras porque ya las traía. En ese sentido, Jesús vino a ser piedra de tropiezo para ellos. Se tropezaron en él, iban tan, déjenme decirlo así, iban tan rapidito para que terminara de matar a la mujer que cuando Jesús les dijo, mátenla, pero solamente el que esté libre de culpas, allí se tropezaron. Y escándalo, con mayor razón, porque él la perdonó. Yo tampoco te perdono, si ninguno te condenó, yo tampoco, nada más no peques más. Qué escándalo era eso. ¿Cómo es posible? Otro tropiezo y escándalo. A ver, Beto. Bueno, como Mesías no llenaba las expectativas de los judíos. Muy bien, como Mesías no llenaba las expectativas de los judíos. Lo vimos ayer en la célula. Así es. Otra cosa es la salvación por fe. Para ellos no tenía sentido la salvación. ¿Es un por tropiezo? fe. Sí. ¿Por qué? Porque para su forma de obtener la salvación, pues eso los frenaba, se tropezaba con esa nueva forma de creencia, ¿sí? Y también el tener que humillarse y reconocerlo como autoridad, pues para muchos era pues, un escándalo. Un escándalo y un tropiezo. Les recuerdo, por ejemplo, otro momento de tropiezo y de escándalo. Desde luego de escándalo para los judíos, estamos hablando para los judíos. Cuando Jesús les dice a los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? A los que se sentían buenos, a los que aparentemente se comportaban bien delante de todos. Les dijo, oigan ustedes fariseos, las prostitutas y los cobradores de impuestos van adelante de ustedes en el reino de los cielos. ¿No fue un escándalo? ¿No fue un tropiezo? Si esto lo dijéramos ahora, seguro que sería también un tropiezo para muchos. ¿Qué creen, hermanos? Fíjense que conocí una mujer que es prostituta, no la conocí, pero que yo les dijera, ¿saben qué? Esa mujer ama más a Dios que todos ustedes y que yo mismo. ¿Qué pensarían? Seguramente su hermana o alguien, ¿no? Bueno, más o menos eso fue lo que les dijo Jesús. Imagínense. Además ellos eran los sacerdotes de esa época. Por eso es que Jesús vino a ser piedra de tropiezo y de escándalo. Vamos a ver en el capítulo 11, en el versículo 11. ¿Qué dice ahí? 10:11. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Cristo, ¿qué? No será avergonzado. Lo voy a parafrasear.
todo el que crea en Él no tendrá tropiezo ni escándalo. Pero regresemos al último versículo del 9. Oseas había ya predicho, y no fue Oseas, en este caso fue Isaías. He aquí que pongo en Sión, Sión es el lugar de Dios, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que crea en Él no será avergonzado. ¿Esto dónde está? Muy bien. Y en el capítulo 10, 11 se repite, y el que crea en Él no será avergonzado. Si bien para otros Jesús era un tropiezo y una vergüenza, sobre todo porque ellos estaban queriendo ser justificados por portarse bien, los que no vamos tras la justicia a través de demostrarle a Dios que nos portamos bien, sino que creemos que Jesucristo lo hizo todo, para nosotros Jesús, lejos de ser tropiezo y escándalo, es bendición y vida eterna. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que Pablo está empezando a decir aquí en relación al tropiezo de Israel. Así entramos entonces al capítulo 10 con el mismo tema, pero ya es capítulo 10. Hermanos, sigue diciendo el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón, decía Pablo, y mi oración a Dios por Israel es que ellos no se condenen, que sean salvos, porque seguramente Pablo oraba todos los días por los judíos. Porque quiero que sepan, hermanos cristianos, no judíos, yo les doy testimonio de que los judíos tienen celo de Dios, pero no según el perfecto conocimiento. Explíquenme esto, si alguien lo puede decir. Los judíos tienen celo de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento correcto. A ver, acá por favorcito, y de luego Daniel. El fervor que ¿qué? El amor, el fervor a Dios que pudiesen pensar que tenían no estaba bien encauzado. Pero primero dice, tienen celo de Dios. Sí, o sea, realmente se preocupaban y amaban a Dios. ¿Creen que algunos judíos, algunos fariseos, de veras estaban queriendo buscar de Dios? Sí, yo creo que sí. No claro. Todos estaban mal, en el sentido de corazón. Pero el mismo Pablo. Pablo, o sea, muy bien. Pablo es un ejemplo y lo explica él. ¿Por qué mataba a los cristianos Pablo? ¿Por qué los perseguía? Porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Porque había celo de Dios. Y ese celo de Dios. ¿Qué quiere decir celo de Dios? Les recuerdo un pasaje para ayudarles. Cuando Jesús llega al templo y ve a los cambistas y a los vendedores de palomas, por eso ya no vendo. ¿Qué hizo? Se enojó. Y lo sacó a chicotazos y tiró todo. Y dice, ahí un pasaje del Antiguo Testamento lo recordó el escritor del Evangelio, y dice, porque sintió celo por el casa, celo de tu casa me consume. Jesús no lo hizo por lo que le estaban haciendo a él, le dio, déjeme decirlo así, celo de que estos, en lugar de estar buscando a Dios, estaban buscando su beneficio, vendiendo en los mismos atrios cuando esos atrios no eran para eso. Así que, ¿qué es celo por Dios? Chava, la molestia de la infidelidad de la gente. Muy bien. Tener celo por Dios es que hagan lo que Dios quiere. Y cuando alguien se burla de Dios, eso es algo que nos puede producir celo por Dios. Es una expresión quizá no muy exacta en el español, pero esto es lo que quiere decir. Sentir indignación a favor de Dios. Sentir celo por Dios. No me lo toques con tus malas actitudes. Por eso es celo por Dios. Bien, esta expresión del versículo 10:2, dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios los fariseos.
Cuando persiguieron a Pablo, había gente que tenía celo por Dios pensando que Pablo era un enemigo de Dios. Había otros que eran puro cuento, envidia, venganza, porque Pablo los dejaba callados continuamente. Pero había otros que veían en los cristianos gente que no amaba a Dios, porque no eran fariseos o no eran judíos, gente que estaba en contra de lo que la ley decía. ¿Por qué? Porque ahora ellos no se circuncidaban, porque ahora ellos no hacían lo que la ley decía en cuanto a ritos, en cuanto a fiestas, en cuanto a oblaciones, todo eso. Entonces les daba celo. Sí tenían celo por Dios, pero termina diciendo el versículo 2, no se basaba en un conocimiento de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería que creyera. Se habían quedado únicamente con la ley, se habían quedado únicamente con el hagamos para ganar la justicia. Nada más costumbres y tradiciones. Tenían celo, pero no conforme el conocimiento verdadero que es por la fe. Y sigue diciendo el versículo 3. Porque aquí va a explicar cómo es que ellos tenían celo, un celo equivocado. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando que establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. ¿Por qué Jesucristo es la justicia de Dios? ¿Mande? Pero ¿por qué es la justicia de Dios Jesucristo, Pris? Porque en Él se cumplieron todas las demandas de Dios, y por cuanto Jesús murió en la cruz sin haber pecado, la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a su justicia? Todo el hombre que peque morirá. Eso era lo que Dios había establecido como justicia. Así que todos merecíamos la muerte. Pero vino Jesucristo, que es la justicia de Dios, y su justicia se cumplió. ¿Cómo se cumplió su justicia? Todos teníamos que morir. ¿Cómo se cumplió la justicia de Dios? ¿Por qué con la muerte de Jesús? Porque Él murió en lugar mío. Repítelo. Él murió en mi lugar. Dilo. Y si Él murió, entonces hay justicia para mí. A ver, para que quede todavía más claro, tú debes 100,000 pesos. Y te dijeron que si no los pagas para el día 15, te vas a ir a la cárcel. Pero viene alguien y paga en lugar de ti. Aquí están los 100,000 que debe. ¿Se cumplió la justicia? Ya se pagó. Ya está. La justicia se hizo. ¿Cuál fue la justicia? Pagar. No importa que no haya sido la persona. Se le pagó al acreedor. ¿De acuerdo? Eso fue lo que Jesús hizo. Por eso es que se cumplió la justicia de Dios. Dios había dicho: el hombre que peque morirá. Así que todos por justicia teníamos que morir. Pero viene Jesús y dice: ok, yo voy a morirme en lugar de todos, y los que crean en esto que yo estoy haciendo serán librados de la muerte. Así que en ese sentido Jesús se convierte en la justicia de Dios. Y lo que decías, Rubén, también es importante. Antiguamente se tenía que sacrificar un cordero cada vez que había pecados. ¿Cuántos corderos creen que una persona llevó en su vida a sacrificar?
Si tú tuvieras que llevar un cordero cada vez que pecaras, pero esto que tenía que hacerse para que hubiese justicia, Dios el Padre dijo, ya se acabó. Por muchos corderos que han sacrificado, ustedes siguen igual o peor. No la han hecho. Se van a tener que ir al infierno porque me siguen debiendo. Y lo justo es que mueran. Pero Dios mismo en su grande misericordia dijo, planeó, como no pueden hacerla ellos, yo voy a mandar a un cordero especial, que ese sí va a cubrir el pecado de todos y de toda la vida, todos los pecados de toda la gente. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Los otros eran los corderos de los hombres, que no hacían perfectos a los hombres. Pero ahora dijo Dios, yo voy a poner un cordero, uno para todos, que ese sí va a ser efectivo para perdonar y limpiar todos los pecados. Por eso Jesús no solamente es nuestra justicia, sino es el Cordero del Padre que limpió todos nuestros pecados. Claro, yo también glorifico a Dios, digo amén y digo aleluya. Ellos ignoraron la justicia de Dios. No se sometieron a la justicia de Dios. ¿Por qué? No, ¿por qué? En el mismo versículo. No, vean el versículo. Mande. Dilo fuerte. Porque establecían su propia justicia. ¿Qué implica establecer nuestra propia justicia en estos términos? No. ¿Qué implica, Daniel? ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Cómo es que ellos desechan la justicia de Dios? Dice, estableciendo la propia. En pocas palabras, hermanos, dijeron, ¿tú nos pides que sea por la fe? No la necesito. Yo te voy a demostrar que con lo que yo haga, voy a obtener la justicia. Porque dice, rechazando la justicia de Dios, que es Jesucristo, establecieron la suya propia, su propia justicia. Eso es lo que sucede con toda la gente que en lugar de creer en la obra expiatoria de Jesús, están tratando de hacer buenas obras para demostrarle a Dios que sí pueden. Por eso es que la salvación no es por portarse bien. La salvación solamente es por creer que el que sí se pudo portar bien fue Jesús. Y entonces es la justicia de Dios y no nuestra propia justicia. Esto es tremendo, hermanos. No estamos hablando de no hacer buenas obras. Eso ya es consecuencia de haber tenido ya la justicia de Dios en nuestras vidas por Cristo Jesús. El problema es cuando yo creo que por lo que hago merezco. El problema es que crea que por mi esfuerzo voy a ganar o a obtener algo. Eso ofende a Dios, porque es como decirle, Señor, lo que tu hijo hizo, no lo necesito. Es como si el Señor dijera, les doy un cordero perfecto que ya va a ser el que cubra todos los pecados y para siempre. Gracias, yo voy a seguir trayendo mis propios borregos. Eso es lo que hace la gente que quiere establecer su propia justicia y no aceptar humildemente y con reconocimiento de que uno no puede, aceptar la justicia de Dios que es Cristo Jesús. ¿Hay dudas hasta aquí? A ver, Rubén, por favor.
Mucha gente con la que platicamos continuamente siempre nos dice, yo creo en Dios a mi manera. Y de esa manera ellos están justificándose su propia manera de salvarse. Entonces, por ejemplo, veamos el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1. Y esto le pasa a todo el mundo, no nada más a los judíos, a los gentiles, a los que no son judíos también nos pasaba y nos pasa. Y dice aquí en el verso 22 del capítulo 1, pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En Amén. su propia justicia. En su propia justicia. Nadie puede decir, Señor, yo me he portado lo suficientemente bien como para que tú me pagues o me premies. Solamente la justicia de nuestro Esto Dios. es. Y cerramos con el versículo 4, hermano. Gracias, nos Rubén. salva. Amén. El 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, que es Jesucristo, agrego yo, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo, versículo 4, es el fin de la ley. Fíjense qué bonito dice. Y agrega, para justicia a todo aquel que cumple la ley. ¿Así dice? De hecho, Cristo es el fin de la ley, la culminación de la ley. Él es quien la cumplió. Él es quien la puede vivir en nosotros. Para que todo, y todo es todos, el que ¿qué? El que cree, reciba la justicia. Si fuera por nuestras obras, diría, para que todo aquel que se porte bien, para que todo aquel que obre las cosas correctas como Dios quiere, pero dice, para todo aquel que cree. Al que cree, se le justifica, al que cree se le otorga la justicia de Dios. Estemos de pie. Así de pie vamos a partir el pan y tomemos el vino. Recordemos lo que Jesús hizo con su muerte en la cruz del Calvario. Juanito, ¿quieres subir para orar por esto, por favor? Llévanos en este momento, por favor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Vamos a partir, Señor, este pan y a beber esta copa, Señor, en tu nombre. Creyendo, Señor, que nuestras obras no son suficientes, sino la fe, el amor y la gracia que tú depositaste por nosotros en la cruz. Gracias te damos por tu sangre derramada, Señor. Ponemos esta comunión en tus manos para que tú, Señor, estés presente en todo día, en cada día de nuestra vida, Señor. Haz en nosotros conforme a tu propósito. Crea en nosotros un corazón limpio y haznos partícipes de tu perfecta voluntad, mi Dios. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre.
lavó. Quien quiera repartir, hermanos, de nuestros pecados con su sangre y nos y sacerdotes su gloria sea al que nos amó y nos lavó, al que nos y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino y sacerdote para Dios su Padre. Gloria sea a Él. ¿Alguien falta de pan o de vino? Que levante su mano para que le hagan llegar ahí. ¿Ya nadie falta? Todavía. ¿A quién le falta pan? ¿Ya todos tienen pan y vino? Recordamos con estos elementos la muerte de nuestro Señor Jesús, su sangre es representada con este vino y el pan representa su cuerpo que por nosotros fue molido para que pudiéramos tener vida eterna. Él pagó lo que no podíamos pagar. Esa es su justicia, esa es la justicia que satisfizo a Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias por haberlo hecho. No tenías que hacerlo, pero quisiste hacerlo por cada uno de nosotros. Ahora nosotros te recordamos con estos elementos y obedecemos tu mandato, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y también te damos gracias, Señor, por habernos permitido ayunar. Queremos entregarte este ayuno y seguirte pidiendo que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que derrames sobre esta congregación la llenura de tu Espíritu, Señor, para que podamos vivir como tú quieres. Llénanos de ti. Ese es nuestro deseo, Señor. Bendice estos alimentos. Gracias porque nunca nos faltan. Tú has sido bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sábado no va a haber reunión la reunión que está anunciada en el calendario no va a haber. ¿Sale?